Y si miramos hacia nuestro futuro, podemos confirmar de que Él va a seguir siendo fiel a su vida, a mi vida. ¿Por qué? Porque su fidelidad no depende de usted, gracias a Dios, no depende de mí, gracias a Dios, de nuestras buenas o malas obras, sino de la bondad que Él extiende cada día sobre nosotros. Así que creo que es bueno, ¿verdad? Bueno, siempre es bueno hacer un balance de nuestra vida, de nuestras situaciones, de nuestros procesos, más se hace como más evidente, se hace como más necesario cuando estamos finalizando un año, ¿verdad? Que hacemos un balance de todo lo que pasó, de lo bueno, de lo malo, de las personas que estuvieron, de las personas que no estuvieron, de las personas de las que Dios nos limpió en el camino, esas que dolieron, pero que era necesario que se fueran para que nosotros pudiéramos avanzar. No quiere decir que todas hayan sido malas personas, pero sí, amado hermano, Dios quita todo lo que impide que su propósito avance en su vida y en mi vida. Amén. No solo me refiero, ¿verdad?, a personas que pueden producir algún daño físico, emocional, psicológico en nosotros, sino que hay personas que son buenas, que amamos, que queremos mucho, pero que no están en el plan y el propósito de Dios, y hay que ser mucho más maduros para dejar ir esas personas, porque las amamos y las queremos, no nos han hecho nada, pero sencillamente, yo tengo una amiga que quiero mucho, son unas hermanas, son personas que amo con todo mi corazón, sin embargo, sigo siendo amiga solo de una de ellas. No porque haya habido algún problema, alguna interferencia con la otra persona me buscó, yo la busqué, pero es como que nuestra relación en el tiempo nunca cuajó. Y no quiere decir que ella sea mala o que me quería hacer algún daño, simplemente que no estaba en el plan y en el propósito, ni ella para mí, ni yo para ella. Amén. Sin embargo, con su hermana, después de muchos años, sigue siendo mi amiga. Y seguimos siendo súper cercanas. Entonces, Dios quita personas que nos hacen daño, que son malas, que no nos aportan, que no nos suman, pero también nos quita gentes que son buenas. No porque Dios no sea bueno, sino porque son personas que no están para nuestro propósito, que no están para nuestro plan. Y eso también es bueno. Amén. Así que cuando miremos atrás, ¿verdad? No siempre las personas se alejan por traición, sino porque sencillamente las cosas no caminaron, no avanzaron, pero Dios tiene el cuidado, ¿verdad?, de esos detalles. Hay personas, ¿verdad? Por ahí hay un dicho, ¿verdad?, que las personas en nuestra vida es como cuando uno va en el autobús, ¿verdad? Hay gente que se monta contigo, que llega al final contigo, pero hay gente que es solo para una temporada, que es transitorio. Y todas esas cosas las tenemos que aceptar y aprender a llevarlas en nuestra vida. Y hoy quisiera que estuviéramos hablando, ¿verdad? Así en plan de que estamos en Navidad y que esta es la fecha de comer, de compartir, de disfrutar, de pasarlo bien, de conversar con la gente que amamos, de reunirnos con nuestras familias, con la gente que son importantes. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, acerca de las mesas. ¿Qué le parece? Las mesas son lugares para que, mire, pase de todo. Y el mensaje de hoy quise colocarle por nombre oidores y hacedores, ¿verdad? Y quiero compartirle lo que dice en Marcos capítulo 4, versos 24 y 25. Mire lo que dice. Luego agregó, o sea, Jesús está hablando y Jesús viene dando un discurso, ¿verdad? Hay un punto, hace una pequeña pausa y dice, luego agregó, o sea, para sumar a lo que ya venía diciendo, dice, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Ahora, yo estuve ahí haciendo una labor de investigación, ¿verdad? Porque suena parecido, pero no es igual, con respecto
a oír y escuchar. Hay una gran diferencia. Mire lo que dice acerca de el oír. La diferencia clave es que oír es un acto fisiológico involuntario de percibir sonidos, mientras que escuchar es un proceso cognitivo y voluntario que implica prestar atención, interpretar, comprender el significado de esos sonidos, siendo más selectivo y requiriendo concentración. Mire todo el proceso que conlleva escuchar. Ser selectivo, prestar atención, ponerle intención a lo que se está oyendo. Y Jesús parece que es como que está redundando al decir, ¿verdad? El que tenga oídos para oír. El que tenga oídos para oír. Que escuche y entienda. O sea, no, el que tenga oídos para oír, que oiga. No. El que tenga oídos para oír, que escuche, o sea, haga todo ese proceso intencional para recibir la información y entienda. Cuando nosotros entendemos, podemos llevar a cabo aquello que nos dijeran que hiciéramos, ¿verdad? Yo soy con manzanitas, a mí me lo tienen que explicar todo 2, 3 veces y yo lo tengo que repetir 2, 3 veces y la gente me mira así como que, no te lo acabo de decir, sí, pero es que yo necesito instrucciones claras como los niños. ¿Por qué? Porque a veces la gente está tan ocupada en su cabeza pensando en 100,000 cosas, te da una instrucción como que tú estás en la cabeza de ellos y estás entendiendo lo que ellos están diciendo, pero a ti no te quedó clara la información. Sin embargo, Jesús tiene la gracia de ser muy explícito. Ahora, ¿qué sucede? Al pueblo de Israel, él les hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para entender. Sin embargo, a sus discípulos, él les dice estas palabras: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, cada vez que usted está en esta reunión del domingo, en los miércoles, si usted va a una iglesia presencial, cada vez que usted escuche, intencionalmente preste atención a lo que está recibiendo de la palabra de Dios, entonces más entendimiento le va a dar Dios a usted para recibir su palabra. Y dice que a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero al que no, lo poquito que pueden entender. ¿Por qué? Porque no están valorando, dándole el aprecio debido a las palabras que Dios está dando. Nosotros tenemos que reconocer que la persona que se para aquí adelante no habla por sí misma, sino porque Dios le ha entregado un mensaje. Entonces, no es por nosotros que decimos esto, sino porque sabemos que la palabra viene de parte de Dios. Amén. Así que por eso se llama oidores y hacedores. ¿Por qué? Porque el que no solo oye, sino que escucha, tiene la capacidad de hacer porque entendió la instrucción. Amén. Así que, pues vamos a seguir conversando. Y fíjese que Jesús se rodeó de un mundo de personas, de todo tipo de personas. Se rodeó de personas buenas, de personas malas, de personas pecadoras, de personas que aparentemente hacían lo bueno, de personas que hacían lo malo, ¿verdad? Abierta y descaradamente. Él no tuvo temor de reunirse con ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Era hombre, pero también Dios. Así que el amor y la misericordia le alcanzaba para no tener miedo de sentarse a comer con una prostituta o de sanar a un leproso, siendo esa la enfermedad más trágica que podía existir en la época. Los leprosos los tenían en un lugar apartado. De hecho, si se acercaban mucho, les tiraban piedras para que se alejaran. Si ellos venían,
tenían que a kilómetros dar voces para que la gente supiera que ellos venían y se mantuvieran lejos para que no se contaminaran. Jesús se encontró con varios leprosos. Los leprosos le dijeron, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Ellos reconocían que Jesús tenía el poder, pero tenían el temor de ser rechazados como las otras personas los rechazaban a ellos. ¿Cuál era el modo de Jesús? Jesús los tocaba y después les decía, si quiero, sé sano, y los sanaba. Jesús primero sanaba el alma de estas personas al cortar con toda raíz de rechazo. No lo sanó y después te abrazo. No, te abrazo en tu condición, en tu pecado, en tu enfermedad, en tu condición, pero no te dejo igual. Esa es la gracia de Dios. Te abrazo como estás, pero no te dejo igual. Leproso, apartado, rechazado, enfermo, sin familia, sin nada. Jesús lo abraza, lo ama, lo consuela y le da el regalo de la sanidad. Amén. Así que Jesús con cada persona se sentó con un mundo de personas, habló con un mundo de personas, trató con un mundo de personas. Pero todas las personas que quisieron seguirle fueron transformadas, independientemente del extremo, del estatus, de la condición, del pensamiento que tuvieran. Jesús se encontró con los fariseos, conversó con ellos, con los saduceos, con los maestros de la ley religiosa, con los seguidores de Herodes, con los celotes, con los esenios, con los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos, con los enfermos, con las prostitutas, con los borrachos, con todo el mundo él se sentó. Pero solo las personas que tuvieron un corazón dispuesto fueron transformadas. Todos estuvieron expuestos a la palabra de Dios. Pero que todos estuvieran expuestos a la palabra de Dios no era garantía de que iba a existir una transformación en la vida de las personas, que iba a haber un cambio en la vida de las personas. Por eso Jesús es muy claro cuando cuenta la parábola del sembrador. Él dice, el sembrador salió a sembrar. Tiró unas semillas, cayeron a la orilla del camino, tiró unas semillas, cayeron en las piedras, tiró unas semillas, cayeron entre la maleza, tiró unas semillas y cayeron en buena tierra. Hay personas que escuchan la palabra de Dios muy contentas, nos alegramos, vienen a la iglesia, Dios empieza a tocar sus vidas, comienzan los problemas y las personas dicen, no puedo seguir. No me iba tan mal antes de conocer a Dios y ahora que conozco a Dios las cosas, entonces yo mejor me voy y continúo viviendo mi vida a mi manera. Sin embargo, qué difícil es después de haber conocido al Señor dejarlo, ¿verdad? Así que Dios es tan lleno de misericordia que con cuerdas de amor, una vez más, nos llama. Ahora, ¿qué le digo? Que no importa de dónde nosotros provengamos. Nosotros tenemos un lugar en la mesa del Señor. No importa de dónde provengamos. Y quiero dejar claro esto. La moralidad y las buenas costumbres son buenas, pero no son un medio de salvación para nosotros. Nosotros podemos ser personas moralmente rectas, correctas, podemos ser buenos, claro que sí. Pero lo que dice si usted y yo somos salvos es la fe en Jesucristo. Nuestra moralidad, nuestras buenas obras íntegras son producto de una relación con Él. Son producto de lo que Él ha obrado en nosotros. ¿Ok? Para que tengamos eso claro. Mire lo que dice Marcos 2:17. Dios necesita, sobre todas las cosas, que usted y yo seamos sensatos con nosotros mismos. Mire lo que dice el Señor en Marcos 2:17.
Porque claro, aquí hay una escena en desarrollo antes de estas palabras. Jesús está reunido con un montón de gente que nada que ver y el otro grupo de gente que era moralmente correcta, moralmente limpia e íntegra, lo acusaba de estar reunido comiendo con esta gente pecadora. ¿Qué dijo Jesús en respuesta a estas personas? La gente sana no necesita médico. Los enfermos, sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Amén. Mire qué poderosa palabra. No he venido a llamar a los que se creen justos. La justicia no es algo que yo creo o que es producto de mi moralidad. Gloria a Dios por los que tenemos buena enseñanza en nuestra casa. Gloria a Dios por los que tuvimos una mamá, un papá que nos enseñó, que nos instruyó que esto no se hace, que no es bueno contestar mal, que hay que respetar a los mayores, honrar a los padres, no robar, no estar diciendo mentiras, no estar engañando, estafando a la gente. Eso es una bendición, eso es un regalo de Dios. Pero eso no nos puede poner en la situación de creernos justos. El Señor dijo, yo no vine, o sea, si nosotros nos creemos justos en nuestra moralidad, en nuestras buenas obras, entonces Jesús no vino para nosotros. Porque Él dijo, no vengo a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Amén. ¿Van siguiéndome? Aleluya, gloria al Señor. El Señor es bueno. Entonces, no importa, amado hermano, de dónde usted y yo vengamos. Si venimos de los que somos moralmente correctos y hacemos las cosas bien, gracias a Dios, o somos de los del otro extremo que tienen un historial pasado como complicado, como vergonzoso, como que estamos en la misma condición. Reconocemos que somos pecadores. Bienvenido, amado. Siéntese a la mesa del Señor. Amén. La mesa es un lugar de comunión e intimidad, pero también es un lugar de exhortación amorosa. ¿Cuántos saben el Padre Nuestro? ¿Cuántos hemos orado el Padre Nuestro? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tú, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí venimos a la mesa, ¿verdad? Porque ¿qué dice? Danos hoy nuestro ¿qué? ¿Y qué más? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La mesa es un lugar de intimidad, de provisión, pero también de exhortación amorosa. ¿Por qué? Porque después que yo a Dios le pido, deme la comidita, Señor, deme lo que yo necesito, comida, vestido, la casa, los servicios, todo lo que necesitamos, ¿verdad? Porque tenemos un Padre que es proveedor, ¿verdad? El Señor nos envía a orar porque nosotros no haríamos esa oración, ¿verdad que no? Perdona nuestros pecados. Aleluya. Ay, me encantan las dos caritas que veo que están ahí orando el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados a los que nos ofenden, ¿verdad? Como nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Ahí está la exhortación, que Dios te hace consciente. Tú quieres que yo te perdone, yo te perdono, obvio que sí, pero necesito que tú también perdones a los que te han ofendido. Entonces ya ahí vamos decantando, vamos filtrando y ya las sonrisas no son tan grandes, ¿verdad? Porque es muy lindo que Dios nos ama, que Dios nos quiere, pero cuando entramos en esa línea de exhortación, y la exhortación no es mala, la exhortación es corrección, la exhortación no es violencia, no es agresividad, no es causar un daño emocional, es que es una exhortación amorosa. Hijo, yo te amo.
yo te voy a perdonar, tienes pecados, perfecto, vamos a resolver el problema. Pero yo también necesito que esta gracia que yo te estoy extendiendo, porque tú sabes que tu pecado merece este castigo, yo voy a perdonarte, pero yo necesito que tú extiendas ese perdón al que te ofendió, porque tu pecado me ofende a mí. Sin embargo, me lo pides y yo te voy a dar el perdón. Pero necesito que tú también perdones. Entonces ahí es donde uno hace, ¿verdad? Y se paró de su mesa y muchas gracias por la comida, Señor, pero hasta aquí. Sin embargo, hoy quiero que podamos hablar acerca de 3 mesas de amor que Dios nos dejó como ejemplo en su palabra. Voy a la primera rapidito. La primera es una mesa para salvación. ¿Cuál es esa mesa para salvación? La mesa donde se sentó Mateo y la mesa donde se sentó Zaqueo. ¿Cuál es el punto en común? Los dos cobradores de impuestos. Trabajaban para Roma. Traicionaban a sus hermanos judíos. ¿Por qué? Porque el cobrador de impuestos se hacía rico sobrecobrando el impuesto a su propia gente. La gente que le debía doler. Y ahí sí, ¿verdad, Manuel? Va a hacer un corta y pega, anote el minuto en el que estamos, ¿verdad? Para que no le toque muy lejos. Encontrarlo. Pero nosotros, como venezolanos, hemos sufrido de la viveza criolla. Exactamente lo mismo que hacían los cobradores de impuestos. Estás afuera, tienes familia afuera, pues te voy a cobrar más caro porque tú tienes gente afuera que te mande plata, pues que paguen. ¿Quieres hacer un trámite? Estás afuera, te vamos a cobrar más duro. Afuera, la viveza criolla más dura que adentro. Así que estamos hablando de que estos cobradores de impuestos eran severos, eran malos con sus propios hermanos judíos. Se enriquecieron a través del trabajo que ellos hacían. Mire lo que dice, y ahí voy, ¿verdad? Estamos en Marcos 2, en el verso 13. Dice, entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, o sea, a Mateo, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. O sea, el hombre estaba en ejercicio. Él estaba en su plena actividad de estafador, ¿verdad? De sobrecobrador del impuesto. Y Jesús lo encontró allí. Hay una serie hermosa que se llama Hijo de Dios. Es muy linda. Y pues yo no conozco bien la cronología de la Biblia, ¿verdad? De saber cómo se va hilando cada momento, ¿verdad? En que Jesús comentaba una parábola o contaba una historia o algo, pero me hizo llorar a mares. Viene Jesús pasando, está Mateo en su casilla, en su cabina de cobrador de impuestos, y Jesús se detiene y cuenta la parábola del fariseo, del sacerdote y del cobrador de impuestos que estaban en el templo orando, y el hombre estaba ahí cerca del altar y le dice, Señor, gracias, porque yo no soy como este publicano pagano que nos roba, que hace cosas malas. Yo soy bueno. Yo ayuno tantas veces a la semana, yo hago esto, yo. Y él está agradeciendo a Dios por todo lo bueno que él es. Sin embargo, el cobrador de impuestos estaba allá en una esquina y dice, Señor, yo no soy digno de ti, sé propicio para mí. Y todo este relato es lo que desarrolla el llamado a Mateo. Cuando Dios le dice, Mateo, sígueme, ¿verdad? Es por eso que toca tanto mi corazón, porque pone a Mateo en una situación en la que él es y en la que Dios le está extendiendo misericordia. Le dice, Mateo, sígueme. Y Mateo va atrás de él. Le dice, sígueme y sé mi discípulo. Entonces Leví se levantó y lo siguió.
Más tarde, no estamos hablando de una semana, de un año, no, más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. ¿Qué hay en una cena? Una mesa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Mateo invitó a otros compañeros cobradores de impuestos, a otros pecadores de mala fama. Había mucha clase de esa gente entre los seguidores de Jesús, dice la Biblia. Versículo 16, cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Esa fue una mesa de salvación. Dios convenció a Mateo de que lo que estaba haciendo no era correcto. Fue tanto el impacto en el corazón de Mateo que preparó una cena y a todos sus compañeros él quiso rescatarlos de esa misma condición en la que él estaba. Y se sumaron todo ese montón de pecadores, pero también está la mesa de salvación de Zaqueo. Eso está en Lucas 19. Con su permiso, me voy rápidamente ahí. Lucas 19, verso 1. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Póngale acento a muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud, así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, como estaban mis hermanos al principio, ¿verdad? Con mucha alegría y gozo, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Ay, ay, ay. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, ahora, Jesús fue a hospedarse a su casa. Ni modo, ¿verdad? Que iba a sacarle la información a Jesús y no le iba a dar una comida rica. Ahí tenía que haber comida. Ahí se tuvieron que haber sentado. Señor, yo me monté en ese árbol porque quería escuchar, pero ahora que estás en mi casa, dime más. No es lo mismo cuando usted está con una gente en una reunión agitada que cuando está en su casa. Ahora sí, dime, pregúntame, ¿qué quieres saber? Entonces yo me imagino que ahí Jesús, ¿verdad? Comenzó a predicar, comenzó a hablar, a hacerle ver a Zaqueo su pecado, su error. ¿Y qué pasó? Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con los impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. ¿Por qué dice Jesús, la salvación ha venido hoy a esta casa? ¿Por qué dice que este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham? Porque fue una persona justificada por la fe. Él cometió errores, pecó, y es que acaso los fariseos no le recordaban su pecado todo el tiempo, cuando lo veían cobrando los impuestos. Pero la palabra de Dios vino con amor, a hacerle ver su pecado y a que se arrepintiera. La palabra de Dios dice que mostremos frutos dignos de arrepentimiento.
Zaqueo mostró frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué hizo? Señor, voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. No apegó su corazón a las riquezas. Y si estafé a alguien, yo me imagino al hombre revisando los libros de verdad, donde estaba su contabilidad real y no la otra. ¿A quién estafé? Ah, pues a este le voy a devolver 4 veces. Es decir, un hombre que fue salvado, pero que también tuvo la capacidad, por causa de la obra de Dios, de reconocer sus errores y de enmendarlos. Amén. Cuando la salvación de Dios viene a nuestras vidas, no es solamente el acto de justificarnos, sino que nos da el poder, la valentía para nosotros afrontar lo que hemos hecho mal. Y que esas acciones de arrepentimiento le den a ver a los demás cuántas cosas buenas y grandes Dios ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito de todo esto es que Él siempre se lleve la gloria. Amén. Dice la palabra de Dios, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Tenemos una mesa de honra para unos y de exhortación para otros. Vamos a la mesa de la honra. Es una mesa bellísima, la mesa de honra. Mire lo que dice Juan 12. Vengo por aquí. Voy a Juan 12. Deme un segundo. Estoy aquí. Juan 12. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, este perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Amén. Una mesa de honra y de exhortación. ¿Por qué una mesa de honra? Porque donde estaba una gente acusando el acto de adoración de esta mujer, Dios está honrando lo que ella está haciendo. Y está exhortando al que está hablando cosas que no debe decir. Le tengo una buena noticia. Usted y yo hemos tenido actos de adoración a Dios. Y los hombres no lo han reconocido. Al contrario, nos han acusado por lo que hacemos. Que te la pasas en la iglesia, que te la pasas leyendo la Biblia, que te la pasas orando, que te la pasas. Pero en algún momento en la cena, amado, Dios se levanta y trae honra sobre aquellos que le adoran. Esta muchacha trajo adoración a Dios, un corazón agradecido. Su hermano estaba muerto, lo resucitó. Entiendo, por lo que yo he leído en la Biblia. Me corregirán los entendidos en el tema y prometo profundizar en aquello. Pero hay un versículo donde dice que esta mujer, de ella Jesús sacó 7 demonios. Esta misma es una mujer que estaba agradecida por el favor de Dios. Y en una mesa de comunión, de intimidad, ella trajo adoración a Dios. La gente, el ser humano, no va a entender sus actos y mis actos de adoración. Los van a criticar. Pero Dios se levanta y dice, déjala quieta. Déjala quieta.
Y va a venir el tiempo donde los hombres, las personas que criticaron nuestra adoración, van a tener que escuchar cómo Dios, ¿verdad?, trae honra también sobre nosotros. Así que cuando usted, hermano amado, traiga adoración a Dios y la gente no lo entienda, descanse en que hay mesa de honra para unos y exhortación para otros. El Señor lo dijo en Mateo 6. Si va a orar, hágalo en silencio. Si va a ayunar, hágalo en silencio. Que su Padre, que ve en lo secreto, lo va a recompensar en público. Si usted es como los que les gusta hacer algarabía, escándalo, la única recompensa que van a tener es que la gente diga, oh, pero como la adoración que usted y yo entregamos a Dios es genuina y no estamos haciendo algarabía para que la gente lo entienda, lo hacemos para Él y en su momento vamos a ver el fruto de nuestros actos de adoración. Amén. Así que no desmaye, siga adorando y siga entregándole toda su vida y todo su corazón al Señor. La mesa de exhortación, amado, evidencia a los que tienen un corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque cuando somos exhortados, tenemos dos opciones. O nos arrepentimos y tomamos cambios en nuestra vida, o seguimos haciendo lo que mejor nos parece. Y en esta mesa, Judas quedó expuesto. Él estaba pendiente del dinero, porque además de todo era ladrón. Y no solamente había acumulado ya lo suficientemente para sí, sino que además fue y entregó al maestro por más dinero. En una mesa de exhortación tenemos dos opciones. O tomamos cartas en el asunto, o seguimos haciendo lo que mejor nos parece. Y no tengo nada que decir al respecto del final porque todos lo conocemos. Amén. Tenemos una mesa hermosa, que es una mesa de intimidad y secretos profundos. ¿Cuál es esa mesa de intimidad y secretos profundos? Pues le voy a dejar tarea. Le voy a dejar tarea para leer el libro de Juan, capítulo, no versículo, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. 5 capítulos. Imagínese usted, esa mesa fue la última cena. Imagínese todo lo que Jesús tenía que decir. Ya Jesús no iba a caminar en la tierra con sus discípulos. Ya Jesús iba a ser tomado. Jesús iba a ser tomado, iba a ser entregado para ser sacrificado, iba a resucitar y a volver con el Padre. Amén. Así que Jesús tenía mucho que decirle a sus discípulos. Por eso le digo que era una mesa de intimidad y de secretos profundos. Mire lo que dice. Le voy a leer algunas cositas. Por ejemplo, capítulo 13. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar, una mesa, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¿Qué hizo Jesús? En esa mesa de intimidad y de secretos profundos, él comenzó a servir a sus discípulos.
Siendo él el maestro, él estaba sirviendo a sus discípulos. Mira lo que dice. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. ¿Recuerdan el primer versículo que leímos? El que escucha se le va a dar a entender más, pero al que no, Simón Pedro no estaba entendiendo lo que estaba pasando en esta mesa. Jesús le estaba lavando los pies. Jesús le dijo, ahorita no entiendes, pero va a venir el día donde lo vas a entender. Dios habla cosas a su vida y a mi vida que a lo mejor ahorita no las entendemos. Eso no quiere decir que sean inútiles porque no me sirven, porque no las entiendo. La fidelidad va a desatar que Dios nos permita entender más allá y más allá y más allá. Pedro protestó, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, no vas a pertenecerme. Es decir, aquí había, ¿verdad? Todo un tema de lo que significaba lavarle los pies. Sin embargo, llegado al versículo 15, mire lo que dice el Señor Jesús en el verso 14. 13, perdón. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque eso es lo que soy. Y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Tener comunión con Cristo es tener comunión con nuestros hermanos. Servir a Cristo es servir a nuestros hermanos. Mira lo que dice el verso 15. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Es decir, todo lo que hemos visto y leído a Jesús hacer por sus discípulos, hagámoslo también por nuestros hermanos. Amén. Vengo al capítulo 14. Seguimos en la cena y en los secretos profundos. Miren qué ternura Jesús. A medida que avanza la cena, a medida que Jesús sale con cosas como estas, ¿verdad? De la lavada de los pies, se acerca la hora de la noche. Sabe Jesús lo que está pasando en la mente y en el corazón de sus muchachos. Mire lo que dice 14, verso 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Verso 6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Amén. Capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. Es decir, a lo que no honra a Dios, lo que no depende de Dios, es sacado. Pero también aquel que honra a Dios es podado. Es decir, todos vamos a pasar por el proceso, pero no es lo mismo estar lejos de la fuente que estar apegado a la fuente, ser podado y tener la posibilidad de volver a crecer. Amén. Y cuando digo podado es parte de lo que hablábamos al principio, las cosas que Dios nos quita, las personas que Dios saca de nuestra vida, de nuestro panorama. Buenas o malas, había que cortarlas para que nosotros pudiéramos ser más productivos. Amén. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y se lee ligero, pero son palabras que tienen mucha profundidad para nosotros. Por eso le dejé la tarea,
para que lea capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, porque hay secretos muy profundos que van a bendecir su vida y mi vida, y necesitamos hacerlo con conciencia, con detenimiento. Mira lo que dice capítulo 16, la obra del Espíritu Santo. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. Porque a veces en las mesas Dios nos dice cosas que nos ponen tristes. Pero que nos diga cosas que nos pongan tristes no quiere decir que eso sea malo. Dios nos ama mucho. Las mesas de exhortación están llenas de amor. ¿Por qué? Porque si no le perteneciéramos, Él no nos corrigiera, Él no nos redireccionara, Él no nos dijera, hijo, estamos haciendo mal esto, vamos, este es el camino. Verso 7. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Aleluya. ¿Cuál es el pecado del mundo? Que sean borrachos, que sean viciosos, que sean estafadores, que sean mentirosos. Todo eso se corrige, amado, con la gracia y la presencia de Dios. Pero lo que no podemos corregir es no creer en Cristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y si usted hoy está aquí, fue porque el Espíritu Santo lo convenció de que Jesús es el Señor y de que su salvación es por medio de la fe en el que murió y resucitó por usted. Amén. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Aleluya. Estos hombres ya no podían soportar más información. Imagínense, 6 capítulos, la densidad de toda la información que Jesús le estaba dando a estos hombres. Pero está la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aunque ellos no podían soportar más, y en este minuto su vida y mi vida no puede soportar más de la palabra de Dios, no porque, sino porque necesitamos la obra del Espíritu, prestar el oído, hacer lo que hemos recibido y Él va a seguir añadiendo y va a seguir añadiendo. Pero si no escuchamos atentamente, no ponemos por obra su palabra, entonces aún lo poco que entendimos se nos va a quitar y vamos a quedar como quedó el rey Nabucodonosor. Era, y dice la palabra de Dios, era como un animal sin entendimiento. Entonces, tenemos que prestar, ¿verdad?, nuestros oídos atentamente a la palabra del Señor. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Tenemos que conocer al Espíritu Santo. Y no vamos a conocerlo por estudiarlo, sino por experimentarlo. Cuando ustedes y yo nos sentamos frente a la palabra de Dios, comenzamos a interactuar con el Espíritu Santo porque Él nos va a empezar a enseñar y a entender lo que dice su palabra. Mire lo que dice capítulo 17. Versículo 9. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado porque te pertenecen. Usted y yo le pertenecemos al Señor. Déjeme decirle que
hace 2000 años, usted y yo, antes de siquiera pensar en existir, ya estábamos en la oración del Señor, en la boca del Señor. No oro por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ese es el propósito de su vida, amado. Darle gloria a Cristo. No vivir para usted. Yo no puedo vivir para mí, porque Dios me diseñó para darle gloria a Él. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Amén. Y pare usted que sigue habiendo muchas más cosas que Dios habla y dedica a sus discípulos en esta cena, en esta mesa de intimidad y secretos profundos. Y quiero hablarle de una última mesa que no está en mis apuntes, pero que misericordiosamente el Espíritu Santo me acordó y la quiero compartir. Creo que está aquí, deme un segundo porque no la tenía en pauta. Y es una que se llama mesa de restauración. ¿Y será que usted se puede imaginar de cuál mesa le voy a hablar? Y esta es la mayor expresión de gracia del Señor sobre nosotros. Que obviamente la mayor expresión de gracia y amor es haber muerto y resucitado, porque eso nos da el perdón y el acceso a Él. Pero usted sabe que cuando nosotros fallamos, la primera reacción es ir en dirección contraria a Él, porque no entendemos que no se trata de nosotros, se trata de Él y que Él siempre va a ser nuestro lugar seguro. Más tarde, Juan 21, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Pedro había traicionado a su maestro. Después que se llenó la boca y dijo: Señor, yo nunca te voy a traicionar, yo voy a morir contigo. Apenas tuvo la oportunidad de desvincularse de Jesús y todo lo que iba a significar ser un seguidor de Él, se encontró en la situación del dolor por haberle fallado a Dios. ¿Y qué pasó? Él decidió volver a su oficio. ¿Cuál era su oficio? Pescador. Dios le dijo: te haré pescador de hombres, y él estaba encaminado en esa misión. Sin embargo, se equivoca, falla, niega al maestro, y su reacción primaria, igual que la nuestra, es ir en dirección contraria, volver a lo que éramos antes, porque no nos sentimos dignos. Y está bien, porque fallamos. Pero esto no se trata de usted y de mí y de nuestras buenas obras. Se trata de su misericordia. Entonces Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa con pan. Aleluya. Una mesa, un desayuno calentito y Dios recordándoles
que aunque se hayan equivocado, que aunque hayan dejado todo lo que Él les había encomendado unas noches antes en la cena, Él estaba allí para recordarles a qué habían sido llamados. Mire lo que dice: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó el Señor: tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús tenía preparada una mesa de restauración para Pedro. Pedro había fallado, sin embargo, eso no lo descartaba para Dios, sino que era una oportunidad para mostrarle amor y una vez más que podía continuar en lo que Dios le había encomendado. Mire lo que dice Hebreos 4, 12 y 13 en la versión El Mensaje. Si no me equivoco, en la última lección que nos dio el pastor, él habló de ese versículo. Mire lo que dice: Dios habla en serio. Lo que dice se cumple. Su poderosa palabra es afilada como el bisturí de un cirujano. Lo atraviesa todo, ya sea duda o defensa, y nos abre las puertas a escuchar y obedecer. Lo que va a abrir la puerta para que usted escuche y obedezca es escuchar la palabra del Señor. Nada ni nadie es inmune a la palabra de Dios. No podemos escapar de ella, pase lo que pase. Es decir, si usted entra en contacto con la palabra de Dios, la palabra de Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Usted no es inmune, es decir, que va a venir la palabra y no le va a hacer nada porque no, la palabra lo va a transformar. Si usted se expone con un corazón dispuesto, cuando la palabra de Dios lo exhorte, hace como Pedro y no hace como Judas, créame que va a poder ver el resultado y el fruto de la presencia y la palabra de Dios en su vida. Me despido con esto. Salmo 23. Mire lo que dice el Salmo 23. Fue el primer salmo que me aprendí cuando estaba chiquitica. Me lo enseñaron mis papás. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito, porque Él es mi pastor. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, una cena de honra. Me preparas banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré para siempre. Amén.